Miren qué preciosidad. ¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? El día de hoy vamos a hacer un proyector de hologramas que la verdad que está genial. Y lo único que vamos a necesitar para hacerlo es esto que ustedes ven acá. Una botella plástica de refresco de estas grandes. En mi caso, esta es de 2 litros. Y esta nos puede servir muy bien. Vamos a necesitar una tijera. Vamos a necesitar masking tape. Y vamos a necesitar también unas hojitas de estas de acetato. O de estas hojitas transparentes plásticas que se consiguen en todos lados. Igual, si ustedes no tienen de estas hojitas, pueden usar cualquier plástico que sea así como este. Para comenzar, voy a quitar esto de por acá que no me sirve. Ya verán ustedes qué bonito y qué entretenido es esto. Lo podemos hacer para nosotros, para nuestros hijos, para un proyecto que ellos tengan en su escuela o en su colegio, o únicamente para disfrutarlo porque es algo que está, la verdad, que muy bonito. Bueno, aquí con el tapón puesto voy a cortar por aquí la parte de arriba de nuestra botella. Así que la voy cortando y ya la he cortado. Si vemos alguna imperfección, únicamente volvemos a cortar. Aunque esto no hay ningún problema, no importa que nos quede un poco chueco. La verdad que siempre nos va a funcionar. También lo podemos hacer con esta parte de aquí. Únicamente tenemos que cortar hasta por acá. Y esta parte también nos va a servir. Al final les voy a enseñar cómo se ve usando esta parte que tenemos aquí. Pero para hacerlo el día de hoy lo vamos a hacer con esta parte de acá. Y lo que haremos en este momento es cortar un pedazo de nuestro acetato que tiene que ir dentro de nuestra botellita. Tengo un pequeño marcador por acá. Y lo que necesitamos es primero cortar un pedazo del ancho de nuestra botella. Así, de ese ancho más o menos lo vamos a cortar. Y no se preocupen porque al final tenemos que ir dándole la forma para que quede dentro de nuestra botellita. Voy a cortar más o menos así del tamaño de 2 botellitas. Luego lo vamos ajustando. Esto es muy rápido de hacer, como ustedes van a ver. Y mientras corto esto, les recuerdo que si ustedes todavía no están suscritos a este canal, pueden suscribirse. Hay muchísimos videos para aprender cosas del hogar, cualquier cantidad de videos que les estoy dejando por acá para que los puedan ver. Y si le ha parecido interesante este video, entretenido, yo le voy a pedir que le dé un me gusta. Y algo bien importante es que lo comparta, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y siempre me gusta leerlos de qué país me están viendo para saludarlos. Bueno, ya corté por aquí este pedacito, como pueden ver. Está todavía un poquito grande, así que le voy a cortar una partecita de por acá. Lo que quiero es primeramente que esto entre aquí y ya lo tenemos arreglado. Una vez que ya tenemos cortado esto aquí, lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar más o menos hasta esta distancia. Así que lo corto por aquí. Y ahora lo que haremos es que le vamos a dar a nuestro plastiquito más o menos la forma de nuestra botella. Se puede dibujar acá más o menos así, que nos quede como la forma del pico de la botella. Yo no lo voy a hacer. Yo lo voy a cortar aquí más o menos directamente, porque no hay problema si lo hacemos un poquito más pequeño. Si lo hacemos un poquito más grande, no hay problema porque siempre lo podemos ir ajustando. Únicamente tenemos que medirlo, a ver si va quedando. Así que voy probando a ver si va quedando, porque necesitamos que quede inclinado así, de esta manera. No necesitamos que vaya derecho así, sino que tiene que entrar un poco inclinado así. Tiene que quedar así inclinado. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ayudar de nuestro
masking tape que tenemos por acá. Voy a cortar un pedacito por acá y voy a detener aquí con mucho cuidado nuestro acetato. Ya lo tengo agarrado de estos dos lados. Y la parte de abajo tenemos que ponerla inclinada. No funciona si está derechita. Y también le voy a poner un pedacito de masking tape. Bueno, mis amigos, mis amigas, ya lo he puesto. Vean que se ve por acá que queda así como acostadito. La parte plana por acá y esta parte como acostadita. Yo también hice otro proyector de hologramas con la base de la botella. En este caso le quité toda la parte de enfrente para que se vea mucho mejor, para que se vea mucho más claro. Y también tengo otro que hice con un vaso de vidrio. Así que si usted no tiene una botella de estas, de la misma manera cortamos el pedacito de acetato y lo ponemos por acá. ¿Vea? Y para proyectar nuestros hologramas vamos a necesitar nuestro celular. Únicamente en el buscador va a escribir imágenes 3D para celular y le damos a buscar. Y vean que nos sale cualquier cantidad de videos. Ya tengo un video por ahí. Vamos a darle play. Hay que poner el video que se reproduzca al revés, así, como que yo estuviera viendo de este lado. Así que voy a poner el proyector de hologramas aquí encima. Vean la maravilla. Miren qué preciosidad. De la misma forma, a esta le corté la parte de enfrente para que se vea más clarito todavía. Y se ve así de esta manera. Así se ve la proyección del holograma con un vaso. Miren qué bonito. Así que yo espero que les haya gustado, familia, esto que hemos hecho el día de hoy. Algo, la verdad, completamente diferente, pero algo también muy bonito para aprender. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.